Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 1 del bloque 4 de la materia Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos de la maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta primera sesión del bloque 4 veremos la protección penal del mercado. El objetivo general de este subtema es que al finalizar la sesión, ustedes puedan evaluar los fundamentos jurídicos, económicos y criminológicos de la protección penal del mercado mediante el estudio de los delitos que afectan la libre competencia, la transparencia, la confianza de los consumidores y la estabilidad del sistema económico, con la finalidad de fortalecer la capacidad para identificar riesgos corporativos, aplicar mecanismos de compliance y proponer estrategias de prevención compatibles con la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El mercado constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico de cualquier Estado moderno. Su correcto funcionamiento depende de la existencia de reglas que garanticen la competencia leal, la transparencia, la igualdad de oportunidades entre los participantes y la protección de consumidores e inversionistas. Cuando estas condiciones son alteradas por conductas ilícitas, no solo se afectan intereses particulares, sino también bienes jurídicos colectivos relacionados con la estabilidad económica y el bienestar social. En este contexto, el derecho penal económico ha incorporado mecanismos dirigidos a sancionar aquellas conductas empresariales que lesionan el orden económico, tales como la manipulación de mercados, el abuso de información privilegiada, las prácticas monopólicas, el fraude financiero, la corrupción corporativa y el lavado de activos. Estas conductas generan profundas repercusiones económicas y sociales, debilitando la confianza en las instituciones, distorsionando la competencia y favoreciendo la concentración ilícita de riqueza. La protección penal del mercado representa, por tanto, un instrumento de última ratio orientado a preservar el correcto funcionamiento de la economía, complementando los mecanismos administrativos, civiles y regulatorios. Asimismo, guarda una estrecha relación con la tutela de los derechos humanos, particularmente con el derecho al desarrollo, a la igualdad económica, al acceso a mercados competitivos y a una administración pública libre de corrupción. Veamos el concepto de protección penal del mercado. Esta puede definirse como el conjunto de normas jurídico-penales destinadas a prevenir, investigar y sancionar las conductas que alteran el funcionamiento regular del mercado, afectan la libre competencia, lesionan la confianza pública en las actividades económicas o generan perjuicios significativos al orden económico nacional. El derecho penal económico protege no solamente intereses patrimoniales individuales, sino bienes jurídicos supraindividuales como el orden económico, la libre competencia, la transparencia del mercado, la confianza pública, la estabilidad financiera, la protección de consumidores, la equidad empresarial. Se trata de un ámbito de derecho penal caracterizado por la intervención sobre actividades empresariales complejas, mercados financieros y operaciones económicas de alto impacto social. ¿Para qué sirve la protección penal del mercado? La protección penal del mercado tiene diversas finalidades: garantizar la competencia económica, evitar prácticas empresariales fraudulentas, proteger a consumidores e inversionistas, preservar la confianza en el sistema financiero, combatir la corrupción empresarial, prevenir la concentración ilícita del poder económico, favorecer un entorno de inversión seguro, proteger la estabilidad económica nacional, incentivar el cumplimiento normativo, denominado compliance, y salvaguardar derechos humanos vinculados con la actividad económica. Veamos el mercado como bien jurídico protegido. El derecho penal económico reconoce al mercado un bien jurídico colectivo cuya adecuada preservación resulta indispensable para el funcionamiento del sistema económico. El mercado no pertenece exclusivamente a las empresas o al Estado,
sino que constituye un espacio de interacción económica donde participan consumidores, empresas, instituciones financieras, inversionistas, trabajadores, autoridades regulatorias. Su alteración produce efectos generalizados sobre toda la sociedad. ¿Cuáles son las características del bien jurídico? Bueno, tiene una naturaleza supraindividual, afecta el interés colectivo, tiene una relevancia constitucional, tiene también un impacto social y tiene una íntima relación con el desarrollo económico del país. ¿Cuáles son los principios que justifican la intervención penal? La intervención penal en materia económica debe respetar diversos principios. Por ejemplo, el de mínima intervención. Aquí se postula que el derecho penal solo debe intervenir cuando otros mecanismos regulatorios resulten insuficientes. Principio de proporcionalidad. Las sanciones deben guardar equilibrio respecto de la gravedad del daño ocasionado. Principio de legalidad. No existe delito sin ley previa. Principio de culpabilidad. La responsabilidad penal exige dolo o culpa conforme a la ley. Principio de lesividad. Debe existir una afectación real al mercado o al bien jurídico protegido. Veamos las conductas que afectan el mercado. Entre las principales conductas sancionadas por el derecho penal económico destacan el fraude corporativo, que consiste en engañar mediante operaciones financieras, contables o comerciales para obtener beneficios indebidos. Ejemplos: estados financieros falsos, empresas ficticias, facturación simulada, manipulación contable. Veamos la manipulación del mercado. Se produce cuando una persona altera artificialmente el precio de bienes, valores o instrumentos financieros. Ejemplo: difusión de información falsa, operaciones simuladas, manipulación bursátil, acuerdos colusorios. Uso de información privilegiada. Consiste en aprovechar información confidencial para obtener ventajas económicas. Ejemplo: comprar acciones antes de que se anuncie públicamente una fusión empresarial. Delitos financieros comprenden fraude bancario, operaciones simuladas, falsificación de documentos financieros, lavado de dinero y financiamiento ilícito. Competencia desleal incluye prácticas como espionaje industrial, robo de secretos comerciales, publicidad engañosa, sabotaje empresarial. ¿Cuál es la relación con la libre competencia? La competencia constituye uno de los principios fundamentales de la economía moderna. Cuando una empresa elimina artificialmente a sus competidores mediante prácticas ilícitas, se generan efectos como incremento de precios, reducción de calidad, disminución de innovación, concentración económica, exclusión de pequeñas exclusión de pequeñas empresas. El derecho penal interviene cuando estas conductas adquieren una gravedad que rebasa las sanciones administrativas. Protección de consumidores. La protección penal del mercado también salvaguarda los derechos de los consumidores. Entre las principales conductas sancionables destacan venta de productos adulterados, publicidad fraudulenta, manipulación de precios, fraudes electrónicos, comercialización de productos peligrosos, ocultamiento de información relevante. La protección al consumidor constituye una manifestación del derecho humano al acceso a bienes y servicios seguros. Protección del sistema financiero. Los mercados financieros requieren elevados niveles de confianza. Los delitos que afectan dichos sistemas incluyen fraude bursátil, lavado de activos, falsificación de valores, manipulación de acciones, uso de información privilegiada, financiamiento al terrorismo. Estos delitos generan efectos sistémicos que pueden comprometer la estabilidad económica nacional. Protección penal frente a la corrupción corporativa. La corrupción empresarial altera la competencia y favorece ventajas indebidas. Entre las principales modalidades destacan sobornos, cohecho internacional, pago de comisiones ilícitas, licitaciones amañadas, tráfico de influencias, colusión entre empresas y funcionarios públicos. Actualmente, diversos instrumentos internacionales impulsan la responsabilidad empresarial frente a estas conductas. Veamos el compliance como mecanismo preventivo.
La protección penal del mercado encuentra un aliado fundamental en los programas de cumplimiento normativo. Un sistema de compliance eficaz incorpora identificación de riesgos, evaluación de controles, auditorías internas, canales de denuncia, debida diligencia, capacitación, supervisión continua, cultura ética. Estos programas disminuyen significativamente la probabilidad de comisión de delitos económicos. Veamos los derechos humanos y la protección del mercado. El funcionamiento adecuado del mercado guarda estrecha relación con diversos derechos humanos. Entre ellos destacan derecho al trabajo, al desarrollo, derecho de propiedad, derecho a la igualdad, a la información, a un nivel de vida adecuado, al acceso a bienes y servicios. La corrupción empresarial y los delitos económicos afectan directamente estos derechos. Por ello, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos establecen que las empresas deben respetar los derechos humanos durante todas sus actividades económicas. Veamos la protección penal del mercado en México. En México, la protección penal del mercado se encuentra respaldada por diversas disposiciones jurídicas, entre ellas Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal de Competencia Económica, Ley de Mercado de Valores, Ley de Instituciones de Crédito, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Sociedades Mercantiles. Estas leyes son enunciativas, mas no limitativas. Asimismo, instituciones como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Federal de Competencia Económica, las cuales, todas ellas juntas, desempeñan un papel esencial en la investigación, prevención y sanción de conductas que afectan el mercado. ¿Quiénes son los principales exponentes estudiosos de estos temas? Tenemos a Klaus Roxin, quien desarrolló importantes aportaciones sobre la responsabilidad penal en estructuras organizadas de poder y la imputación objetiva, influyendo en el tratamiento de la criminalidad económica. Bert Schunemann, especialista en Derecho Penal Económico y Responsabilidad Penal Empresarial, ha estudiado la protección de bienes jurídicos colectivos y la criminalidad corporativa. Kay Ambos ha contribuido al estudio del derecho penal internacional y del derecho penal económico, especialmente en materia de responsabilidad de personas jurídicas y delitos complejos. Edwin Sutherland formuló la teoría del delito de cuello blanco, explicando que las personas pertenecientes a altos niveles socioeconómicos también cometen delitos relacionados con su actividad profesional y empresarial. John Braithwaite impulsó la teoría de la regulación responsiva y el papel del cumplimiento normativo denominado compliance como instrumento preventivo frente a la delincuencia corporativa. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, el cual, desde la economía institucional, ha destacado la importancia de la transparencia, la regulación de los mercados y el combate a las asimetrías de información para preservar la competencia y el bienestar social. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema que la protección penal del mercado constituye uno de los pilares del derecho penal económico contemporáneo al salvaguardar bienes jurídicos colectivos indispensables para el desarrollo sostenible, la estabilidad financiera y la confianza en las instituciones. Frente a la creciente complejidad de las actividades empresariales y financieras, el derecho penal interviene de manera excepcional para sancionar conductas que lesionan gravemente la libre competencia, la transparencia y el orden económico. No obstante, la respuesta punitiva resulta insuficiente si no se complementa con mecanismos preventivos como los programas de cumplimiento normativo, la debida diligencia empresarial, la autorregulación ética y una supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes. La integración de estas herramientas fortalece la gobernanza corporativa y reduce los riesgos asociados con la criminalidad económica. Finalmente, la protección penal del mercado debe entenderse desde una perspectiva de derechos humanos, en la que el correcto funcionamiento de la economía no solo favorece el crecimiento y la inversión,
sino que también garantiza condiciones de igualdad, acceso a oportunidades, protección de consumidores y respeto al derecho al desarrollo. En este sentido, el equilibrio entre libertad económica, regulación estatal y responsabilidad empresarial constituye un elemento esencial para consolidar mercados transparentes, competitivos y socialmente responsables. Con esto concluimos la sesión número 1 del bloque 4 de la materia criminalidad corporativa y derechos humanos. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.